Estate dispuesto a disfrutar de cada circunstancia que la vida presente sin tratar de cambiarla, viéndola como una oportunidad de aprendizaje y aceptación de la realidad que permite trabajar el cambio interno, mantener la serenidad y crear la correspondencia con nuevas circunstancias de cada vez mayor nivel de satisfacción. Tomar la vida como viene significa aprovechar de una manera positiva y efectiva todo lo que ella proporciona, sin preocuparse ni por lo que no da ni por lo que no se tiene. La vida jamás funciona como quieres, siempre funciona como es, y como es perfecta. Acepta a las personas como son. Tratar de cambiar a las personas es perder inútilmente el tiempo y la energía interna. Esto es así porque la misión de amor consiste solamente en enseñar, dar información de sabiduría y ser un punto de referencia y orientación para los demás. Y también porque cada cual se modifica a sí mismo. Mientras uno quiera cambiar a alguien, significa que no lo acepta. Se nota porque lo critica, lo juzga, lo condena y lo agrede. No trates de peinar al espejo, peínate a ti mismo. Todos los seres humanos somos perfectos, pero nunca iguales, porque tenemos personalidades, creencias y gustos diferentes. Esto es lo enriquecedor y lo que permite desarrollar la aceptación de los demás. Sé tú mismo. No te identifiques con los sucesos externos, ni permitas que sean ellos lo que determinen tus estados interiores. Ser uno mismo es mantener voluntariamente la armonía, la felicidad, la paz interior y no perder jamás la capacidad de servicio incondicional, por difíciles que sean las circunstancias externas. Nuestras vidas tienen un propósito de amor. Esto implica tener la seguridad de que siempre nos ocurre lo mejor para nuestro aprendizaje y que aún en circunstancias muy difíciles siempre habrá una solución para trascender la limitación humana que no permite reconocer y seguir el orden perfecto del universo. Aunque la fe está sustentada en una creencia, nos proporciona una fuerza interior para afrontar la vida. La fe se puede reemplazar por la aceptación cuando ya se ha comprendido de qué trata el universo. Seguir el orden del universo consiste en disfrutar de todas las cosas que uno tiene y agradecer todo lo que aprende, comprendiendo que siempre ocurre lo mejor para uno mismo, aun cuando se esté frente a un reto. La resistencia se desarrolla como resultado de una mala comunicación. Cualquier proceso de agresión o intento de imposición, humillación o castigo, así como la impaciencia, la ira, los malos modos, la repetición excesiva, el escándalo, las riñas constantes y la dramatización de los errores, estimula los mecanismos de defensa del instinto y de este modo aparecen la resistencia y la rebeldía. Para no crear resistencia es necesario no imponer, prohibir, agredir, castigar, invalidar ni descalificar. Autoestima significa autovaloración, ser feliz por uno mismo y saber que podemos ser felices con los demás si los aceptamos como son, si no los agredimos, ni los invalidamos, ni los culpamos. Esa es la manera de tener buenas relaciones. Si nos valoramos mucho, lo suficiente, tendremos la capacidad para valorar al otro. De lo contrario, no podremos hacerlo.
La cultura nos enseñó que pensar en uno mismo es egoísmo, lo cual es absolutamente falso, y da como resultado una baja autoestima. Pensar en uno mismo se llama autovaloración. El egoísmo, por el contrario, consiste en no aceptar a los demás como son, sino desear cambiarlos para conseguir sentirnos bien. Pretender cambiar al otro y decirle: tú te comportas mal, esto se hace como yo digo, es una conducta egoísta, disfrazada de amor, basada en una interpretación subjetiva de lo que está mal, que deriva de una falta de aceptación del otro. Lo sabio sería decir: ¿qué necesito cambiar en mí para poder aceptarlo a él? Si no nos decimos yo pienso en mí porque soy lo más importante para mí mismo, tendremos muy poco que ofrecer a los demás y no lograremos ser felices. Y pienso en mí y no doy nada al otro que no se haya ganado y merezca recibir, porque si no, estoy interfiriendo en su proceso de evolución, lo estoy perjudicando, y no me interesa perjudicar a los demás. Además, yo pienso en mí porque no puedo dar lo que no tengo. Primero necesito llenarme de amor, de sabiduría, de valores y de recursos para poder ofrecer un excelente servicio a los demás. Pensar en uno mismo no es egoísmo, sino sabiduría. La persona egoísta es la que quiere cambiar a los demás para sentirse bien ella, mientras que aquel que se valora a sí mismo piensa: yo soy un ser supremamente valioso y soy capaz de hacerme feliz a mí mismo. Nada puede impedirlo. Yo soy la persona más importante para mí mismo. La baja autoestima es no creer en uno mismo, creer que se es incapaz, que no se puede, que todos los demás hacen todo mejor que uno, que no se tienen facultades y que no se puede ser feliz. La baja autoestima es una creencia y podemos cambiarla por una verdad con la reprogramación mental, hasta que nuestro cuerpo también empiece a obedecer a lo que pensamos. La limpieza mental permite mantener la energía vital alta y una paz mental invulnerable. Las limitaciones mentales se desactivan con el ascenso de la energía vital y se activan cuando la energía desciende. La baja autoestima puede generar un bloqueo en nuestra capacidad de obtener recursos económicos. Cuando alguien no se siente capaz o cree que no merece lo que recibe, se está cerrando a recibir lo que la vida tiene para él. Si no consideramos ni siquiera la posibilidad de recibir algo, nos asustamos y no sabemos qué hacer con lo que nos ofrecen. Entonces necesitamos desbloquearnos. También podemos tener baja autoestima como resultado de una educación autoritaria, porque esto no permite que la persona asuma o valore su propia capacidad. Si hemos tenido unos padres muy autoritarios, en el sentido de querer imponer sus costumbres e ideas por encima de todo, pueden habernos hecho desarrollar miedo para afrontar la vida. La mejor práctica para mejorar la autoestima es el té. Sí, el té. Ámate, consiéntete, cuídate, edúcate, perdónate, quiérete, regálate, sonríete, supérate y valórate. Un pensamiento inadecuado solo daña a quien lo tiene, pero con lo que se dice y hace se pueden causar problemas a los demás. La sinceridad no siempre es una virtud o valor, a veces simplemente es una limitación del ego que consiste en expresar a los demás honestamente nuestra ignorancia y así dañar nuestras relaciones. Una sinceridad que nos lleva a decirle a una persona que creemos que son las 4 verdades
y a presentarle toda la lista de los problemas que vemos en ella, solo sirve para dañar la relación. Es por tanto una conducta que parte de la ignorancia, porque los demás no tienen la culpa de lo que uno sienta. Por ejemplo, yo soy una persona sincera, honesta y directa. Yo al pan pan le digo pan, al vino vino. Y no tengo pelos en la lengua para decir las cosas, pero no tengo ningún amigo, no sé por qué será. El sincero es el que siempre dice lo que cree y se permite el lujo de criticar a los demás por aquello que opina que es incorrecto, dañando así todas las relaciones. En nuestra relación con las personas y con el mundo necesitamos ser muy respetuosos, lo cual tiene más valor que lo que a menudo llamamos honestos o sinceros. Ser respetuoso implica aceptar a los demás en sus costumbres, ideas, creencias, comportamientos, destinos, formas, en todo. Significa renunciar a criticarlos, juzgarlos, condenarlos, agredirlos o a interferir con ellos y por supuesto a apropiarnos de cualquier cosa que no nos corresponda. Expresar con sinceridad nuestra opinión sobre otros es en muchos casos juzgarlos, y no podemos juzgar ni criticar a alguien porque haga lo mejor que sabe hacer. Es indispensable e inevitable equivocarse para poder aprender, por lo que no tiene sentido juzgar a otros por lo que consideramos que son sus errores y expresarles nuestra conclusión. Narrar algo tal como sucede no es siempre decir la verdad, es solo una narración. Decir la verdad es algo más profundo. Renuncia a competir y cambia esto por otra actitud, ser competente. Hay una gran diferencia entre una persona competitiva y una persona competente. El competente hace lo mejor que puede sin preocuparse de los resultados de los demás, mientras que el competitivo pelea con los demás y, si es necesario, hace trampas para ganar. Una persona competente jamás se preocupa por lo que los demás hacen o dejan de hacer, si tienen mejores condiciones o son inferiores, porque no es su intención entrar en una competición, sino que simplemente da lo mejor de sí y obtiene su resultado. Mirar la vida desde el ego es contemplarla desde el yo quiero. Yo quiero que los demás cambien, yo quiero que las cosas sucedan como a mí me parece, yo quiero todo lo que necesito, quiero todo lo que no tengo. Mirar la vida desde la sabiduría es contemplarla desde lo que en realidad yo necesito. Tengo todo lo que yo necesito. No hay que ofrecerle resistencia a la vida, sino soltarse a ella, fluir con ella. Para ello necesitamos renunciar al quiero, a buscar y a pedir y simplemente preguntar a la vida y después actuar. De esa forma obtendremos todo lo necesario. Las creencias falsas nos llevan al enfrentamiento y generan sentimientos negativos de autodestrucción como rencor, resentimiento, deseo de venganza, odio, baja autoestima, inseguridad o incapacidad que al somatizarse destruyen todos los procesos de equilibrio interno y externo. La baja autoestima nos impide disfrutar de todo cuanto existe, porque no nos creemos merecedores de lo que la vida nos da.